Como objetivos tenemos definir e identificar la importancia de las propiedades coligativas, explicar y experimentar las variaciones del punto de ebullición y el punto de fusión de una disolución y determinar el peso molecular de un soluto mediante las propiedades coligativas de las disoluciones. Como introducción tenemos que las propiedades coligativas juegan un papel importante en muchos campos de la química, porque por su dependencia con el número de moles del soluto aportan un camino para determinar la concentración por medida de dichas propiedades. Estos datos permitirán a su vez conocer masas moleculares. Las propiedades coligativas tienen tanta importancia en la vida común como en las disciplinas científicas, tecnológicas, y su correcta aplicación nos permite separar los componentes de una solución por medio de destilación, formular y crear mezclas frigoríficas y anticongelantes, determinar masas moleculares de soluto desconocido, formular sueros o soluciones frigoríficas que no provoquen desequilibrio hidrosalino en los organismos animales o que permitan corregir una anomalía del mismo, formular caldos de cultivo adecuados para microorganismos específicos, y pues en otras está formular soluciones de nutrientes especiales para regadíos vegetales en general. Como secuencia experimental tenemos para el aumento del punto de ebullición montar el equipo para el punto de ebullición, determinar el punto de ebullición del agua destilada. Posteriormente vamos a colocar el agua destilada y el etilenglicol en un matraz de bola de acuerdo a la tabla y determinar el punto de ebullición de cada disolución y pues registrarlos en la tabla. El descenso del punto de congelación se comprende fácilmente considerando un sistema abierto en contacto con la atmósfera, en el que la presión sobre las fases condensadas es de una atmósfera, pero que en las fases o fases condensadas pueden ejercer presión de vapor. Para ello tenemos que observar las curvas de disolvente puro y disolución en el diagrama presión-vapor-temperatura. En las cercanías del punto de congelación, sobre el diagrama se observa el sólido cuya presión de vapor no es afectada por la presencia del soluto en la disolución. Está en equilibrio con la disolución a una temperatura más baja que la que corresponde al equilibrio del disolvente puro. Como podemos ver en la gráfica que está aquí, el descenso puede evaluarse o bien por el descenso de la presión de vapor del sólido como resultado del descenso de la temperatura, o por el efecto combinado de la adición del soluto y el descenso de la temperatura de la disolución. Descenso de punto de congelación. Vamos a empezar el tubo de ensayo y luego por diferencia de peso vamos a agregar 1 gramo de urea y añadida en 10 mililitros de agua. Vamos a determinar la concentración molar. Posteriormente vamos a agitar el tubo hasta una disolución uniforme. Esta debe ser continua y vigorosa con movimientos verticales. Vamos a colocar el tubo anterior en el tubo grande y vamos a armar el equipo. Tomaremos la temperatura cada minuto y continuaremos agitando la solución con frecuencia. Vamos a repetir añadiendo 1 gramo de urea más debidamente pesada. Para este experimento se utiliza una mezcla refrigerante de hielo y sal. Una parte del volumen en sal y 4 partes de volumen de hielo. Vamos a dejar reposar, colocar cantidad en frasco de Dewar y continuaremos con el experimento. En la tabla 1 se encuentra representado las disoluciones que se prepararon de agua con etilenglicol, así como las temperaturas de ebullición. En estas mezclas es donde el agua es el disolvente de la disolución. El etilenglicol no toma parte del punto de ebullición, puesto que la literatura se encuentra que este es de 197.2 grados Celsius. Es muy lejano al del agua. Memoria de cálculo. Se obtuvo la masa de etilenglicol con la fórmula masa es igual a densidad entre volumen. La densidad para el etilenglicol reportada en la bibliografía es de 1.11 gramos sobre mililitro. Esta se dividió entre los mililitros de etilenglicol diluidos en cada muestra.
2.2 mililitros, 4.4 mililitros y 8.9 mililitros. Tal como dice este primer experimento, vamos a analizar el aumento del punto de ebullición. La fórmula para obtener este dato indica que el incremento del punto de ebullición es igual a la constante ebulloscópica del solvente, agua en nuestro caso, por la masa del soluto dividido entre su peso molecular entre los kilogramos de solvente. Esto es igual a la temperatura del punto de ebullición de la solución. Se calcula el peso molecular de etilenglicol presente en cada solución, con la fórmula peso molecular es igual a masa del soluto entre moles del soluto. Los moles se calculan con la masa anteriormente obtenida de etilenglicol presente en cada una de las tres soluciones, entre el peso molecular de etilenglicol en estado puro. Se calcula el valor de error experimental con los pesos moleculares obtenidos de las soluciones anteriores y el valor teórico del peso molecular de etilenglicol. Análisis de resultados. Punto de ebullición. El punto de ebullición es la temperatura a la cual la presión de vapor de un solvente o solución igual a la presión externa y comienza a observarse las moléculas de líquido transformarse en gas. Al agregar moléculas a un solvente puro, la temperatura en la que éste entra a ebullición es más alta. Y esto lo podemos verificar con los datos experimentales presentes en la tabla. El punto de ebullición para el agua fue de 92 grados centígrados y este se vio aumentado en las soluciones 2 y 3, donde estuvo presente el etilenglicol a mayor concentración. En la solución 1 se atribuye el valor a un error en la lectura. Descenso de la presión de vapor. Esta es otra propiedad coligativa. Se esperaría que el etilenglicol tuviera una presión de vapor menor que la del solvente, que es el agua, consecuencia de la presencia del soluto no volátil. Al comparar las soluciones entre sí, las tres, de igual composición pero diferente concentración, aquella más concentrada tendría menor presión de vapor. La masa de etilenglicol, de cierta forma, nos sirve para el control del número de partículas en solución, ya que de estas dependen las propiedades coligativas. En las soluciones se espera que se tenga el comportamiento del soluto, parecido al del etilenglicol en estado puro. Con el peso molecular se puede analizar cuál solución es más parecida a esta, y con los valores de error experimental verificar cuál tiene más parecido con el etilenglicol en estado puro. Reafirma el hecho de que las propiedades coligativas dependen del número de partículas en solución y no la naturaleza de estas. En los valores de error experimental de peso molecular, el de la primera solución nos da menos 0.09%. Esto es porque el peso molecular nos dio mayor que el teórico. Teórico 62.07 gramos sobre mol y el experimental de 62.13. En la solución 2 nos da el valor de 62.07 igual que el valor teórico. En este el error experimental fue de 0%. En la solución 3 nos da un error de menos 0.01%. El valor teórico 62.07 y el de la solución 3, 62.08. Los valores de peso molecular realmente dieron muy parecidos al valor de peso molecular teórico, por lo que se atribuye a errores en la experimentación. De acuerdo con los valores obtenidos sobre el etilenglicol, recordemos que este es un líquido viscoso, no volátil, incoloro y soluble en agua. Su utilidad en la industria, principalmente en anticongelantes, deriva en su baja masa molecular, su capacidad de mezclarse con el agua y su alto punto de ebullición.
Para el punto de congelación, primero con 1.0015 gramos de urea y 10 mililitros de agua, en donde se puede observar nuestros resultados en la siguiente tabla y se graficó en la siguiente gráfica, donde se nota que en el momento en el que se mantuvo constante fue en la temperatura de menos 4 grados centígrados a partir del minuto 13 y se decidió terminar en el minuto 15, ya que se siguió manteniendo constante, por lo que ese es su punto de congelación experimentalmente. Esta es la tabla número 3, en la cual se realizó el mismo experimento, pero ahora con 2 gramos de urea. Aquí se tomó al igual la temperatura cada minuto y se detuvo al minuto 15, en donde la temperatura fue constante, teniendo un valor de menos 6 grados centígrados. Esta es la figura número 2, en la cual se grafican los datos de la tabla anterior y se muestra la tendencia descendente de la temperatura conforme transcurre el tiempo, hasta llegar a una temperatura constante de menos 6 grados centígrados en el minuto 15. Estos son los resultados del experimento del punto de congelación de la urea y su peso molecular. Tenemos que para 1 gramo de urea la temperatura de congelación es de menos 4 grados centígrados, su peso molecular experimental es de 42.33 gramos sobre mol, el peso molecular teórico es de 60 gramos sobre mol, por lo que nos da un porcentaje de error del 29.45%. Y para el experimento con 2 gramos de urea, la temperatura de congelación es de menos 6 grados centígrados, con un peso molecular experimental de 51.74 gramos sobre mol y un porcentaje de error del 13.76%. Para el cálculo del peso molecular de la urea se utilizó la siguiente fórmula. La diferencia de temperatura es igual a la constante crioscópica por el peso de la urea entre el peso molecular de la urea por kilogramo de solución. De esta fórmula se despejó el peso molecular de la urea, que es igual a la constante crioscópica por el peso de la urea entre la diferencia de temperatura por kilogramo de solución, y de ahí se sustituyeron los valores. Primero fue para 1 gramo de urea, que es 1.86 grados centígrados kilogramos sobre mol, el valor de la constante crioscópica, por 1.0015 gramos de urea pesados entre la diferencia de temperatura 0 menos 4 grados centígrados por 0.110015 kilogramos. Eso es igual a 42.33 gramos sobre mol. Y luego se sustituyó para 2 gramos de urea, 1.86 grados centígrados por kilogramo sobre mol por 2.0035 gramos de urea entre 0 menos 6 grados centígrados por 0.012035 kilogramos, y nos dio un peso molecular de 51.74 gramos sobre mol. De ahí se procedió a calcular el porcentaje de error con la fórmula del valor experimental menos el valor teórico entre el valor teórico por 100. Y para 1 gramo de urea nos dio un porcentaje de error de 29.45% y para 2 gramos de 13.76%, y se realizó el respectivo análisis dimensional para las unidades del peso molecular. El punto de congelación se alcanza en una solución cuando la energía cinética de las moléculas se hace menor a medida de que la temperatura disminuye. El aumento de las fuerzas intramoleculares de atracción y descenso de energía cinética son las causas de que los líquidos cristalicen, como se observó al llegar a una temperatura de -4 para 1 gramo de urea.
Las soluciones siempre se congelan a menor temperatura que el disolvente puro, y sabiendo que la temperatura de congelación del agua pura es de 0 grados centígrados, nuestros valores obtenidos en los experimentos corresponden a lo esperado. Obteniendo un punto de congelación, se calculó el peso molecular de la urea experimentalmente en la ecuación 1 y se despejó obteniendo la ecuación 2, obteniendo para 1.0015 gramos de urea 42.33 gramos mol. Se observa que los valores de peso molecular están alejados del valor esperado, que era de 60 gramos mol. Esto pudo ser debido a la falta de hielo y a la hora de realizar el experimento, ya que el instrumento tenía fallas. Como lo dijo mi compañera, el punto de congelación de un líquido corresponde a la temperatura en la cual las moléculas de un compuesto pasan del estado líquido al estado sólido. Este hecho es una consecuencia de la disminución de la presión de vapor ocasionada por dicho soluto. Este experimento nos permitió observar y verificar que las disoluciones solidifican a temperaturas inferiores a las del solvente puro. En comparación con el experimento para 1 gramo de urea, en el de 2 gramos de urea se obtuvo un valor de peso molecular de 51.74 gramos sobre mol, con un porcentaje de error menor, con lo cual se puede comprobar que la disminución del punto de congelación es una propiedad coligativa, siendo estas aquellas que dependen del número de partículas y moléculas, átomos o iones disueltas en una cantidad fija de solvente. Para la determinación del descenso del punto de congelación o de fusión, se llevó a cabo una recopilación de datos. Los resultados obtenidos se muestran en la tabla número 1, en donde podemos ver las variaciones de temperatura respecto al tiempo para dos disoluciones. Una de 10 mililitros de agua con 1.0069 gramos de urea y otra con 10 mililitros de agua y 2.0077 gramos de urea. Podemos observar que la disolución que tuvo una mayor velocidad en la disminución de su temperatura es la que contiene 2.0077 gramos de urea. El propósito de realizar esta tabla es llevar a cabo una curva de enfriamiento de las disoluciones, y las gráficas obtenidas se muestran a continuación. En la gráfica 1 se muestra la curva de enfriamiento para la disolución con 1.0077 gramos de urea. Podemos observar que el punto de congelación de esta disolución se ve a los menos 4 grados centígrados. A continuación podemos ver la fórmula del descenso de punto de ebullición. Esta fórmula la despejamos para poder calcular el peso molecular de la urea. Y en la siguiente diapositiva vamos a ver la sustitución y el análisis dimensional. Tal como lo indica el manual. A continuación podemos ver la fórmula del descenso. Tal como lo indica el manual, se hizo la investigación sobre el valor teórico de la temperatura de fusión del agua pura y posteriormente se hizo la sustitución para poder calcular el peso molecular de la urea y se obtuvo un valor de 47.94 gramos sobre mol, esto para la disolución que contenía 1.0069 gramos de urea. En la gráfica número 2 podemos ver la curva de enfriamiento para la disolución con 2.077 gramos de urea, y en este vemos que el punto de congelación de esta disolución es a los menos 6 grados centígrados. El valor del peso molecular experimental de la urea en la disolución con 2.0077 gramos es de 63.24 gramos sobre mol. El procedimiento que se utilizó para calcular este peso molecular fue el mismo que en la disolución con 1.0069 gramos de urea.
La temperatura de ebullición del agua se determinó experimentalmente, dando como resultado 94 grados centígrados. En la tabla se muestran los resultados de temperatura de ebullición y molaridad de las soluciones, así como el peso molecular del etilenglicol. En cada solución se aumentaba la cantidad de etilenglicol y la cantidad de agua permanecía constante, resultando cada vez mayor por 2 grados centígrados el punto de ebullición de la solución, conforme aumenta la cantidad de etilenglicol. La masa de etilenglicol se obtenía despejándola de la densidad, conocida por fuente bibliográfica, así como la masa del agua. La delta T se calculó de la diferencia entre las temperaturas de ebullición del agua con soluto y el agua pura. Con esos datos se calcula la molaridad de la solución. Posteriormente se despeja el peso molecular de etilenglicol de la ecuación de molaridad. Se promedian los pesos moleculares obtenidos para finalmente calcular el porcentaje de error al comparar el resultado con el peso molecular teórico, dando como resultado un error de 46.64%. En la tabla 1 de los resultados, se puede observar que las temperaturas fueron descendiendo respecto al tiempo. Sin embargo, en la disolución de 1.0069 gramos de urea, la temperatura llegó a menos 4 grados Celsius en un tiempo de 30 minutos, mientras que con la de 2.0077 gramos, la disminución de la temperatura fue más rápida y la temperatura final fue menor, de menos 6 grados Celsius en 25 minutos. Respecto a los datos obtenidos experimentalmente, podemos decir que tienen un comportamiento adecuado, ya que se esperaba una disminución mayor en la temperatura de fusión del agua en cuanto mayor fuera la concentración de soluto en la disolución. Se conoce como descenso crioscópico o depresión del punto de fusión a la disminución de la temperatura del punto de congelación que experimenta una disolución respecto a la del disolvente puro. Este descenso se puede explicar a partir de la variación de entropía que se produce durante el cambio de fase, recordando que la entropía es una medida del desorden molecular del sistema, por lo que a mayor concentración del soluto existe mayor desorden, es decir, mayor entropía en la disolución y por lo tanto menor temperatura de congelación y un mayor descenso crioscópico. Por otra parte, el valor del peso molecular obtenido para la disolución de 1.0069 gramos no fue muy cercano al valor teórico y se puede atribuir que hubo un error durante la experimentación referente a una mala medición de las temperaturas o algún error al realizar las disoluciones. Sin embargo, con la disolución de 2.0077 gramos, observamos que el valor del peso molecular es muy cercano al teórico, tomando en cuenta que el valor teórico es de 60 gramos mol. Podemos observar, en cuanto al aumento de temperatura de ebullición, que los datos obtenidos experimentalmente cumplen con la tendencia esperada, considerando que teóricamente la temperatura de ebullición de la sustancia pura, que en nuestro caso fue agua, aumentó al agregar el soluto, que en este caso fue el etilenglicol. Sin embargo, al momento de calcular los pesos moleculares experimentales, estos no se lograron acercar al peso molecular teórico, como observamos en el cálculo de errores porcentuales en la tabla número 3. Esto puede deberse a diferentes factores experimentales, tales como pérdidas de calor en el sistema de reflujo o mala medición. Sin embargo, podemos observar en la memoria de cálculo que no se debe a errores matemáticos. Podemos observar que el menor error que obtuvimos fue en el peso molecular de la tercera solución. Esto puede deberse a que este experimento se realizó con mayor precisión que los demás. En conclusión, las propiedades coligativas son de gran importancia para lograr determinar contaminantes dentro de una muestra o sustancia conocida. Además de que de este modo podemos conocer el peso molecular de dicha sustancia y de ese modo aproximar
de qué contaminante se trata. Durante la práctica logramos observar dos de estas propiedades, las cuales fueron el aumento de temperatura de ebullición y la disminución de temperatura de fusión. En ambos equipos obtuvimos resultados muy apegados a la teoría. Quiere decir que en ambos observamos el fenómeno de que cuando se agregaba soluto a la sustancia, que en nuestro caso fue agua, la temperatura de ebullición aumentó y la temperatura de fusión disminuyó. Y de ese modo logramos determinar el peso molecular de nuestro soluto, que en nuestro caso fue la urea en cuanto a disminución y el etilenglicol en el caso de aumento de temperatura de ebullición. Observamos que nuestro error fue bastante alto en ambos equipos. Sin embargo, esto no alteró para nada nuestra tendencia, es decir, que en ambos experimentos la tendencia siguió igual a la teórica. Sin embargo, este error puede deberse a varios factores tales como ambientales, fallas de medición o escapes de calor dentro de nuestro sistema, por lo que se recomienda tener cuidado al momento de armar el sistema en el cual se vaya a realizar este experimento. Las propiedades coligativas tienen diferentes aplicaciones en nuestra vida diaria, tales como lograr reducir el punto de fusión del agua de las cafeteras que se encuentra en el suelo. Eso para evitar accidentes cuando el clima es muy frío, que el agua puede llegar a congelarse. Otra es para generar o formular soluciones tales como los anticongelantes y evitar que los autos se calienten, y gracias a la presión osmótica lograr formular soluciones fisiológicas tales como los sueros para evitar un desequilibrio hidrosalino o para desalinizar el agua por medio de la osmosis inversa. Además de que gracias a estas propiedades podemos separar los componentes de una sustancia por el método de destilación fraccionada. Además de que de este modo, como observamos en la práctica, logramos determinar masas moleculares de solutos desconocidos, lo que nos puede ayudar a determinar contaminantes desconocidos que se lleguen a encontrar dentro de muestras de suelo o de agua.